La guerra de independencia fue un proceso complicado, una lucha donde los criollos letrados tomaron la voz y la voluntad de los diferentes sectores sociales. Una cuestión importante de reconocer es que los criollos que dirigían la lucha tenían diferentes ideas sobre el rumbo que debería tomar el movimiento insurgente. Un personaje de gran importancia en este periodo histórico fue don Miguel Hidalgo. Las mitificaciones y el exceso de patriotismo de este personaje han convertido a Hidalgo en un héroe polémico, ya que él decretó la abolición de la esclavitud. La abolición de la esclavitud marcó la directriz del movimiento de independencia. Esta orientación fue confirmada por Morelos, quien una vez que los insurgentes habían dominado el territorio, convocó a la creación del Congreso que se encargara de diseñar leyes inspiradas en las ideas liberales provenientes de la Constitución de Cádiz. Los años de lucha continuaron devastando cada vez más al país y a la corona, que ya estaba lejos de restaurar el orden. En medio de este desgaste continuo surgió a las filas realistas un plan de independencia encabezado por Agustín de Iturbide. Iturbide quería invitar a Guerrero a unirse al movimiento y lograr un consenso fundado en un plan de independencia llamado el Plan de Iguala. En el proyecto republicano. En noviembre de 1823 se instaló un nuevo Congreso formado en su mayoría por republicanos federalistas, quienes tenían el interés de mantener la unión del territorio bajo una organización política federal. Para octubre de 1824 se juró la Constitución, donde se instituyó una república representativa, popular y federal formada por 19 estados, 4 territorios y un distrito federal. También se estipuló que el gobierno quedaría dividido en 3 poderes: el ejecutivo, legislativo y judicial. La primera presidencia y vicepresidencia de la República fueron asumidas por Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo, antiguos insurgentes. De esta manera se puso fin al imperio, quedando decretada la Primera República Federal. En medio de este ambiente se llevaría a cabo las primeras elecciones presidenciales en 1828. Esta sería una prueba de fuego para nuestro país, que no fue esperada. Contendieron a la presidencia Vicente Guerrero y Manuel Gómez Pedraza, favoreciendo las legislaturas de este último. Santa Anna manifestó su inconformidad levantándose en armas en Veracruz y pronunciándose a favor de Vicente Guerrero. Para el proyecto conservador. La instauración de la Primera República Federal no fue un asunto definitivo para la organización política de la nueva nación. Si bien ya estaba extinto el proyecto del imperio en México, ahora parecía en pugna otra propuesta política. Se trataba de la propuesta adversa al federalismo, en cual era el centralismo. Las diferentes propuestas de la organización política, las cuales eran centralistas y federalistas, que estaban encabezadas por los conservadores y liberales, sentarían las bases de proyectos económicos que beneficiarían a sectores sociales diferentes. La propuesta centralista quería conservar los privilegios del ejército y del clero, los que crearía obstáculos para el desarrollo del capitalismo en México. Mientras tanto, que los liberales querían quitar todo ese poder y hacer un poder a favor del gobierno. Mientras tanto, Santa Anna, que aspiraba a la presidencia, se levantó en armas bajo el grito de religión y fueros en enero de 1832. En 1833 resultaron elegidos como presidente y vicepresidente Santa Anna y Valentín Gómez Farías. Como Santa Anna continuaba con su campaña militar, la presidencia fue ejercida durante el primer año por el vicepresidente Gómez Farías, quien echó a andar diversas reformas religiosas provocando el clamor del clero y el pueblo. Santa Anna, interesado por la condición de los colonos tejanos, viajó a Texas. Dicho territorio tenía la amenaza de guerra de secesión. Mientras tanto, el Congreso redactó una nueva constitución que quedó lista en diciembre de 1836. Esta fue la primera constitución centralista, denominada las 7 leyes. Con este documento, los estados perdían su autonomía y pasaban de ser denominados departamentos, cuyos gobernantes serían determinados por el poder del ejecutivo. Aunado a los conflictos internos posteriores al fin de la guerra de independencia, México hacía grandes esfuerzos para ser reconocido como una nación independiente por parte de la comunidad internacional. En el caso de Francia, no fue sino hasta 1830 que dio dicho reconocimiento a México, a cambio de mejorar relaciones comerciales. Pese a los riesgos que significaba firmar tratados comerciales con un país que era potencia, México aceptó firmar 2 tratados con Francia. En 1832, como medida de presión al gobierno mexicano para la firma de un tratado comercial, Francia hizo el reclamo de una indemnización por daños causados a comercios franceses, abandonando a México y rompiendo así relaciones con nuestro país. A inicios de 1838 llegó a Veracruz el ministro francés Antoine Luz de Faudis, acompañado de buques de la Armada Francesa, y demandó a México el pago de una indemnización de 600,000 pesos, comprendida en esta cantidad 70,000 pesos
para un pastelero francés, el cual había causado los daños durante esta guerra. Para 1833, las elecciones favorecieron en la presidencia de López Santa Anna y como vicepresidente de Valentín Gómez Farías. Con esto, México está a punto de vivir una de las experiencias liberales más importantes, ya que Santa Anna era un militar con gran prestigio en ese momento, mientras que Gómez Farías era una gran liberal que estaba completamente convencido de su vocación. Para 1833 se dieron a conocer las reformas liberales que podían resumirse en tres grandes rubros. En la materia educativa, la cual se pretendía minar el poder de la Iglesia en esta materia, autorizando al gobierno la enseñanza en todas sus armas. En asuntos eclesiásticos, se exentaba a los civiles del pago de diezmo, además se cedía a los estados de la República las propiedades de la Iglesia, y como último, en la materia de deuda, el gobierno dispondría de las propiedades de la Iglesia, prohibiendo además que la Iglesia tuviera personalidad para vender sus bienes. Para la segunda mitad del siglo XIX, la situación era difícil en México. La confrontación de dos proyectos de nación había traído como consecuencia una severa crisis económica. Las condiciones de ingobernabilidad eran evidentes. El grupo conservador solicitaba a Santa Anna regresar a la presidencia y suprimir el federalismo. En abril de 1853, Santa Anna regresa a la presidencia. Dicho personaje agudizó su política conservadora, ganándose el apelativo de dictador. En esta época, la hacienda mexicana estaba en números rojos y la economía del país estaba completamente devastada. El 5 de febrero de 1857 fue promulgada la nueva Constitución, que retomó el pensamiento liberal y reorganizó políticamente la nación bajo el federalismo e introdujo los derechos del hombre. Por otro lado, Estados Unidos ocupaba un papel relevante en el proceso de expansión mundial del capitalismo. Su proceso de desarrollo industrial exigía la acumulación de territorio como vía natural para consolidarse como una nación económicamente poderosa. Enmarcada por esta ardua política expansionista de Estados Unidos, México sufre la mutilación de su territorio. Hay quienes afirman que fue consecuencia de un gobierno centralista y atribuyen específicamente a Santa Anna este hecho. Sin embargo, la separación de su territorio estaba prácticamente provista desde que se permitió el ingreso de colonos del expansivo país vecino al territorio mexicano. El gobierno mexicano optó para enviar una expedición militar para tratar de calmar las rebeliones y descontento de los tejanos. Por su parte, el gobierno norteamericano, a pesar de que declaró una postura neutral ante un problema interno mexicano, manifestó su apoyo a la formación de clubes que reunieron armas, recursos y voluntarios para enfrentar al ejército mexicano. El deterioro interno de nuestro país no permitió el mantenimiento de un ejército fuerte y organizado, declarando Texas su independencia en 1836, aun cuando el gobierno mexicano no la reconocería. El gobierno norteamericano inmediatamente reconoció la independencia tejana con proyectos de anexarla rápidamente a su territorio. En 1845, el Congreso norteamericano aprobó la anexación de Texas al territorio estadounidense. Ante la aprobación de la anexión de Texas al territorio norteamericano, Estados Unidos exigió además la anexión de Coahuila y la venta de Nuevo México y California, generándose uno de los conflictos bélicos más injustos de la historia de nuestra nación. Esta acción provocó la incapacidad de nuestro país para el comercio exterior. El 12 de febrero de 1848 el gobierno mexicano firma los tratados Guadalupe Hidalgo, las cuales pusieron fin a la guerra y ocasionaron que México perdiera más de la mitad de su territorio. Pero para 1861, la disputa entre conservadores y liberales no cesaba, pues sus propuestas políticas y económicas diferían. Los conservadores simpatizaban con una forma de gobierno monárquico, ya que consideraban que el progreso económico debía estar apuntado por la Iglesia y el ejército. Por el contrario, los liberales seguían creyendo que la economía del país vecino podría ser modelo a seguir. Políticamente simpatizaban con la República Federal y Representativa y creían que era importante anular el clero en la escena económica. Los conservadores manifestaban cada vez más apego por la restauración de un gobierno monárquico. Incluso proponían que el trono debía recaer en el hijo de Agustín de Iturbide. Pese a estas pugnas, lograron triunfar en las elecciones los liberales. Esto llevó a la presidencia en junio de 1861 al liberal Benito Juárez, quien intentó reorganizar la economía devastada de nuestro país y determinó suspender el pago de la deuda pública ante la escasez de recursos. Esta medida generó el reclamo de algunas naciones, entre ellas Francia, España e Inglaterra. El avance inevitable del ejército francés obligó al ejército mexicano a concentrarse y hacer frente a las tropas de Napoleón III. El general Ignacio Zaragoza logró derrotar en una batalla del 4 al 5 de mayo en Puebla el ejército más poderoso del mundo. En respuesta a esta derrota momentánea, el emperador francés envió más hombres. Pero al triunfo del ejército francés
La idea de reinstalar una monarquía cobraba más fuerzas. Los conservadores vieron en Francia un aliado para concretar sus aspiraciones. Poco a poco, los órganos públicos de los liberales fueron siendo sustituidos. Esto con el objetivo de ir preparando el camino para instalar una nueva monarquía. Napoleón III, junto con un grupo de conservadores y clérigos mexicanos, acordaron que el lugar debía ser ocupado por el archiduque de Maximiliano de Habsburgo. Esto beneficiaría a Francia para mejorar sus relaciones con Austria. La condición que puso Maximiliano para aceptar el trono fue que los mexicanos debían invitarlo a tomar el puesto. Es por este motivo que los monarquitas de los mexicanos reunieron firmas que llevaron a Europa para convencer al archiduque. Además, Napoleón III prometió su apoyo con su ejército y 175 millones de francos. A fines de mayo de 1864 desembarcaron en Veracruz los nuevos emperadores. Sorprendidos por el frío recibimiento del puerto, se dirigieron a la ciudad donde los conservadores se encargaron de halagar a la pareja de monarcas. Este recibimiento era un mal presagio para el nuevo imperio. Muy pronto, Alemania se iniciaba como una amenaza para Francia, lo que obligó a Napoleón a debilitar su apoyo al imperio mexicano. Por otro lado, el dinero del imperio mexicano se agotaba, y el ejército republicano lograba nuevamente dominar el territorio mexicano. El imperio tuvo que replegarse, salir de la capital y refugiarse en Querétaro. Debido a todos estos problemas, y el cual no querían a Maximiliano de Habsburgo, el 19 de junio Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas junto con Miramón y Mejía. La guerra de independencia fue un proceso complicado, una lucha donde los criollos letrados tomaron la voz y la voluntad de los diferentes sectores sociales. Una cuestión importante de reconocer es que los criollos